La historia de Europa es como la vida de una persona. La antigüedad equivale a la infancia, la Edad Media a la edad escolar. El Renacimiento es como cumplir 18 años. Ahora Europa comenzará realmente a vivir. Es la era de los experimentos, la era de las grandes preguntas. Ahora todo gira en torno a la pregunta ¿por qué? Ahora el hombre quiere saber. Pero hablar del Renacimiento es hablar del fin del oscurantismo en Europa. Es hablar de la época de los grandes pensadores, donde aparecen grandes personajes. Podríamos mencionar en este momento a Copérnico y su modelo donde el mundo no es el centro del universo, sino que es el Sol, y que los demás planetas orbitan alrededor de esta estrella. Curioso puede resultar que aun cuando esta teoría era correcta, no fue aceptada sino muchos años después, aún después de la muerte de Copérnico. Y claro, hablar de Renacimiento es hablar del arte. Es imposible dejar fuera a los grandes artistas de la época, como Leonardo da Vinci y su gran obra La Mona Lisa, la cual podría ser la pintura mejor guardada del mundo. También podemos encontrar grandes obras como La creación de Adán, obra presentada por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y de fondo, un poco de música del Renacimiento. Fue música clásica europea entre los años 1400 y 1600. Pero para hablar un poquito más de esta música, de sus características, son de textura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto. Y podríamos incluso decir que su herencia proviene del canto gregoriano. Vamos a dejar que se escuche un poco la música. Ok, ya refiriéndonos al presente trabajo, es un trabajo de arquitectura del Renacimiento, hecho a mano con una regla. Ok, la arquitectura del Renacimiento o renacentista es aquella diseñada y construida durante el periodo artístico del Renacimiento europeo, que abarcó los siglos XV y XVI. Se caracteriza por ser un momento de ruptura en la historia de la arquitectura, en especial con respecto al estilo arquitectónico previo, el cual era el gótico, mientras que, por el contrario, busca su inspiración en una interpretación propia del arte clásico, en particular en su vertiente arquitectónica que se considera modelo perfecto de las bellas artes. La arquitectura del Renacimiento se caracterizó por el empleo de proporciones modulares, de cúpulas colosales, hechas de conchas con aristas, con tambores de ventanas redondas y linternas que cubren la apertura del domo inspirado del panteón romano. Los elementos sustentantes en muros y columnas eran el elemento principal por excelencia en el muro. La columna siempre soporta arcos de medio punto. El estilo de capitel más empleado es el corintio, y junto a él aparecen el dórico, jónico y sus compuestos. Los elementos sustentados se utilizan en las bóvedas de arista o de cañón, aunque es la cúpula la solución más representativa, ya sea para cubrir partes del edificio o el edificio entero. Como se podrá notar en la imagen, es la parte que más resalta del dibujo. También se utilizan adinteladas, tanto unas como otras suelen aparecer decoradas con casetones. En cuanto a los materiales, se utilizan el ladrillo, el mármol y aparejos menudos. Los sillares en algunos casos son almohadillos. Hablando un poco de los elementos decorativos, destacan áureas en forma de corona u orla de hojas de laurel, guirnaldas, armosillos, grutesco,
motivo decorativo compuesto por seres fantásticos con formas humanas, vegetales y animales, complejamente enlazados. Candelieri, inspirado en la forma de los candelabros, y balaustradas. También son importantes los elementos arquitectónicos del arte clásico como frotones, entablamentos, etc. En lo que respecta a las plantas, desaparece la concepción medieval, que se basa en una visión longitudinal hacia el altar mayor. Partiendo de una planta basilical, se llega a las plantas centrales, que son las más características a partir del cinquiteto. Hablar de arquitectura renacentista es hablar de una arquitectura religiosa. Se utiliza la planta longitudinal o central. El interior es ancho, buscando la unidad espacial. Se propugna la pared limpia y luminosa, sin vidrieras, con pequeñas ventanas que dejan pasar la luz natural. El exterior es muy cuidado, buscando la belleza y el interés por el urbanismo. En cuanto a la arquitectura civil, adquiere una gran importancia respecto a la religión. El palacio se organiza en torno a un patio y a una fachada. Estas se articulan en 3 plantas separadas por cornisas y rematadas con una gran cornisa. Se utilizan sobre todo el aparejo de sillar almohadillo y se abre un gran número de ventanas. Lo que en este momento estamos haciendo es una representación de la Basílica Catedral Metropolitana de Santa María della Fiore, o Catedral de Santa María de la Flor. Es la sede episcopal de la Arquidiócesis de Florencia, en Italia, una de las obras maestras del arte gótico y primer renacimiento italiano. Es un símbolo de riqueza y del poder de la capital toscana durante los siglos XIII y siglo XIV. La Catedral Fiorentina es uno de los edificios más grandes de la cristiandad. Su nombre se refiere a Lirio, símbolo de Florencia, o al antiguo nombre del pueblo llamado Fiorenza. Pero por otra parte, un documento del siglo XV afirma que la flor se refiere a Cristo. No dejan de referirse a la religión en este aspecto. Destaca de forma singular la grandiosa cúpula, obra de Filippo Burchelli, una estructura isostaica de 100 metros de altura interior, 114 metros de altura exterior, 45 metros de diámetro exterior y 41 metros de luz en su diámetro interior, con la particularidad de que esta cúpula en sí misma anula los empujes horizontales para no transmitir el tambor que la sustenta. Prácticamente más cargas que las verticales correspondientes a su propio peso. A la cúpula hay que añadir el campanile de Giotto. Es un campanario independiente trazado por Giotto de 84 metros de altura, y el batisterio de San Juan con las famosas puertas de bronce Ghiberti. El conjunto formado por la iglesia, el campanario y el batisterio constituye una de las joyas artísticas y arquitectónicas de Florencia. Sin duda estamos ante una gran arquitectura y gran representante del Renacimiento.